Entonces la cuestión fue la siguiente, como estos aparatos no eran los últimos modelos, funcionó el sistema por un pequeño periodo de tiempo, funcionó, elevó la economía, todo el mercado interno argentino, permitió el funcionamiento de todo esto con puestos de empleo, con venta de productos, aumento de PBI, todo fenómeno, hasta que se saturó el mercado interno, hasta que se vendieron todas las heladeras que había para vender, se vendieron todas las estufas que había para vender, se vendieron todas las cocinas que había para vender, y listo. Y ya nadie más quería comprar nada porque nadie más necesitaba comprar más nada. Además, en ese momento, todavía en la década del 60, el capitalismo no había encontrado una de las últimas betas que encontró últimamente, porque cuando se producía algo, una heladera, una cocina, lo que sea, se producía para que dure para siempre. Entonces las personas que la compraban y la cuidaban bien, no se le rompía nunca. Y no necesitaban comprar una nueva. Hoy en día, las cosas se producen para romperse. Hoy en día el capitalismo encontró una beta para seguir produciendo y para seguir vendiendo. A vos te venden algo que te va a durar solamente un año y después se te va a romper. Vos lo podés cuidar como oro, lo podés cuidar, pero lo podés dejar adentro de la cajita, tenerlo abajo de la cama para que no se te rompa. Y en algún momento, tarde o temprano, se te va a romper y vas a necesitar comprar algo nuevo. Entonces eso hace mover el mercado nuevamente. Existen muchas betas más del capitalismo actual que se las dejo para más adelante para que podamos analizarlas también. Entonces, una vez que se vendieron todas las heladeras que había para venderse en el mercado local, ahora los capitales extranjeros que habían colocado su dinero ahí, ya esas fábricas dejan de tener ventas. Y si dejan de tener ventas, ¿tienen ganancia o no? Y ya no tienen ganancias. Entonces el capital extranjero dijo, no, che, pará, si a mí... Yo invertí acá porque me iba a dar ganancias. Durante 2 años o 3 años me dio ganancias, así que seguí. Ahora me dejó de dar ganancia. Listo, muchachos, muchas gracias por todo. Agarra todo el dinero y se va. Se va a otro lado. ¿A dónde se va? Por lo general, estos lugares en esta época, en la década del 50, década del 60, se iban al sudeste asiático. A ver, ahí estoy viendo mapa para no confundirme. Actuales, sí, el sur de Vietnam, Corea del Sur, Taiwán. Todos esos lugares del sudeste asiático en donde la mano de obra era prácticamente esclava. A las personas se les pagaba muy poco, los salarios, los sueldos eran muy chiquititos, muy pequeños, sueldos apenas de subsistencia. Entonces, con esos sueldos de subsistencia, por más que las máquinas sean viejas o no sean de lo mejor, vos terminabas teniendo un producto que era muy barato. Porque al tener los salarios recontra bajos, los precios de los productos vos los tendías a bajar y entonces eran precios competitivos a nivel mundial. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de pagarle a sueldo de esclavo a tus trabajadores. Por eso en el sudeste asiático se podía hacer esas cuestiones. Acá en Argentina, por el peso que tienen las organizaciones sindicales y por todos los derechos y reivindicaciones que fuimos ganando los trabajadores a lo largo de todos los años, existen ciertos derechos o cierto salario y cierto nivel de vida que nuestros derechos... Y a ver, y nosotros mismos como seres humanos no nos permitimos rebajar, no nos permitimos un trabajo digno menor a esas características que estamos acostumbrados a vivir, que las consideramos dignas, no cuestiones de lujos, sino lo digno, lo justo y necesario para poder mantener la dignidad de los derechos humanos. Entonces, una vez que los capitales extranjeros se fueron porque dejaban menos ganancia, en la práctica... el único que terminaba ganando en el corto y en el largo plazo de los 3 actores que habíamos visto era de los capitales extranjeros. ¿Por qué? Porque llega con la inversión, invierte en algo que con estas máquinas que estaban destinadas a chatarra, estaban destinadas a tirarse a la basura y encontraron que mira, todavía me puede seguir generando ganancias. Entonces invierte con eso y sigue teniendo ganancias. Hasta que, listo, dejó de tener ganancias, perfecto, agarro y me voy a otro lado a buscar ganancias en el sudeste asiático que me va a seguir dando ganancias. Con respecto a los segundos que dijimos, los trabajadores durante un tiempo, sí, tuvieron su sueldo, aumentaron su nivel de vida, hasta que cuando cerró la fábrica, ¿qué pasó? Chau, despedido. O sea, lo poco que habías ganado, lo poco que te había servido, terminaste perdiendo. Y con respecto al Estado, obviamente, lo último que quiere el Estado para mejorar la calidad de vida es que haya desempleo, que se pierdan empleos. Entonces, para hacer eso, para que no se llegue a este nivel de desempleo, el Estado tenía que, por lo general, lo que hace, por lo general es
se devalúa la moneda para intentar ser más competitivo a nivel internacional y se subsidia a las industrias diciendo a estos capitales extranjeros, por ejemplo, diciendo, no, flaco, pará, no te vayas, vos no tenés mucha ganancia, dale, toma, yo te pago la luz. ¿Se acuerdan como habíamos visto en la época en la segunda presidencia de Perón? Que Perón lo hacía con respecto a las industrias, en su gran mayoría industrias nacionales. Toma, yo te subsidio la luz, yo te pago la luz, yo te pago el gas, yo te pago esto, yo te pago lo otro, para que todavía puedas seguir teniendo ganancia. Claro, pero toda esa plata de algún lugar sale, ¿se entiende? Entonces el Estado tomaba préstamos para poder bancar estas industrias extranjeras para que no haya despidos. Entonces cada vez se endeudaba más el déficit público y se endeudaba cada vez más la deuda externa. Aumentaba cada vez más la deuda externa. Hasta que llegó un momento donde los capitales decían, listo, no, ya me dejó de tener ganancia, entonces chao, yo me voy, muchas gracias por todo. Te dan la mano y se van. Y de repente el Estado quedó con un montón de deudas, con un déficit público enorme, con un montón, una moneda recontra devaluada, en donde los trabajadores, el salario cada vez le servía para comprar menos cosas, completamente, el Estado completamente golpeado, el gobierno, no solamente el Estado, sino el gobierno completamente golpeado por no poder cumplir esas promesas que había hecho, y con una crisis y un caos social enorme, porque se había empezado a reactivar la economía, pero ahora generaste una mayor cantidad de pobres, una mayor cantidad de desempleos y una inflación mayor y un nivel de vida que está muchísimo peor al que estaba previamente. Entonces, por eso es algo bastante complejo, pero bueno, espero que lo hayamos analizado bien en cómo era, no sé si la palabra es bien, pero bueno, de forma un poco más abarcativa con respecto a cómo se planteaba en la teoría esta cuestión del desarrollismo y qué fue lo que sucedió en la práctica. Esto es muy importante verlo porque actualmente, hoy en día, son muchas palabras y teorías que se siguen viendo, se siguen utilizando y muchos economistas y muchos políticos siguen abogando con respecto a estas cuestiones. Entonces siempre hay que entender e hilar bastante fino, e hilar muy fino, decir, sí, inversiones extranjeras, ok, pero ¿en qué? ¿Con qué circunstancias? ¿Con qué medida? ¿Se les va a poder permitir ingresar e irse como quieran? ¿El Estado va a tener que participar? Ok, pero ¿cómo? ¿El Estado participa siempre? ¿No participa nunca? ¿De qué manera participa? Porque si participa pero aumentando un montón los impuestos, recuerden que los inversores quieren meter dinero para obtener ganancia. Si tienen que pagar un montón de impuestos, te van a decir, no, yo acá no invierto, invierto en sudeste asiático. Entonces es una línea muy fina, en donde hay que entender y estudiar muy bien todo el contexto de todas estas variables que son completamente dinámicas y siempre se van modificando. Pero bueno, a rasgos generales, para un primer acercamiento, una primera vista, una primera visión, está bueno empezar a entender un poquito qué es esto del desarrollismo.